Buenas noches, aquí estamos de nuevo en 7 Televisión, en las luces de la ciudad. Feliz año, cuídense mucho. Hoy tenemos un menú informativo muy interesante. Hablaremos de la pandemia, de las medidas que se dispone a tomar el gobierno andaluz. Hablaremos también de política, de actualidad, de esa posible fusión de Unicaja con Liberbank que está en marcha. Tendremos a nuestros columnistas habituales esta semana, Curro Troya y Fernando del Valle. En el tiempo de tertulia contaremos con Domi del Postigo y Laura Teruel. Habrá tiempo también para comentar algunos de los proyectos urbanísticos más significativos de Málaga en nuestra entrevista, en nuestra sección Un Málaga con, en nuestra barra. Hoy estará Francisco Sarabia, que es el decano del Colegio de Arquitectos de Málaga. Mucho más, pero ahora el punto. Récord de contagios en Málaga, donde en una quincena se han producido más que en toda la primera ola. En Andalucía en general la situación se ha vuelto también insostenible. Días con más de 1000 nuevos positivos en algunas provincias. La Junta dice que hay que actuar con urgencia, con mucha urgencia. Lo dijo el miércoles, pero no reunirá al comité de expertos hasta mañana, viernes. Incomprensible. Entre tanto, se abre paso de nuevo la idea de un confinamiento total. El propio gobierno andaluz se lo pide, casi se lo exige al Ejecutivo Central, pero Sánchez parece haber decidido que el marrón, esto es, tomar decisiones, se lo coman las autonomías. 38.869 sí, casi 40.000 casos en un solo día en España a la hora de documentarme para este comentario. Terrible. Urge la prudencia personal, que tendría que haber estado ligada a decisiones valientes de nuestros gobernantes antes de Navidad. Se veía venir. Mientras, desesperante ritmo de vacunación, sin excusas. Solo 526 personas serán encargadas de administrar vacunas en toda Andalucía. Cada día que se pierde son muertes. La diferencia entre que a uno lo citen en marzo o en septiembre puede ser sencillamente seguir o no vivo. Se sabía que venían las vacunas, pero la logística, esto está pasando en toda España, no ha sido la adecuada. No se ha preparado. Una chapuza más que nos está saliendo cara. Pues ya estamos aquí para empezar nuestra tertulia después del punto y tenemos con nosotros esta semana, ya se lo contaba en la introducción, a nuestros queridos compañeros prestigiosos y punzantes, Domi del Postigo y Laura Teruel. Buenas noches. Buenas y yo soy punzante, noches. Laura es prestigiosa. Yo soy prestigiosa y tengo frío. Cambiarlo. Como los payasos del circo, ¿no? Tenías que tener muy perfectamente calificado su personaje. ¿Quién era quién, no? Tenemos frío, pero menos que en Madrid, ¿no? Que estábamos hablando fuera de cámara de esas imágenes. Es verdad, son alucinantes, una postal insólita. Yo entiendo que los madrileños tuvieran que salir el primer día, aunque sea a disfrutar algo que no se va a repetir jamás, porque imaginar pasear por la Gran Vía o cada uno aquí en su casa en Málaga con un manto de nieve, una cosa insólita y además después de un año tan infeliz como llevamos como sociedad, ese salir y hacer un muñequito con los niños, luego ya nos recogemos que viene el hielo y no podemos prodigarnos mucho, pero es que eso habría que Está muy bien esa reflexión, ¿no, Domi? Porque nos ha distraído un poco la nevada, ¿no? Por favor. Y en los telediarios nos ha distraído un poco del asunto, claro, ¿no? Y de esa gravedad, de esa tristeza un poco de no sabemos cuándo esto va a acabar, pero los noticiarios estaban llenos de reporteros pasando frío y eso nos quitaba un poco de la cabeza todo el rato la pandemia, ¿no? Esta nieve ha distraído un poco, también ha tenido ese efecto. No, la verdad, hombre, siempre no es un efecto terapéutico, pero sobre todo informativamente se agradece, ¿no? Porque que estén 20 horas los medios de comunicación hablándonos de la pandemia no hace ni que se empeore ni que se mejore la pandemia, no es más que un ambiente, se genera un ambiente y es verdad que a veces es un ambiente algo tóxico para el cerebro y para la percepción de lo que pasa. Pero sin embargo, respecto a que nos distrae de verdad o no, bueno, teniendo en cuenta, tú comentabas un poco en parte también, ¿no? Pero teniendo en cuenta las cifras, parece que hay mucha gente distraída. Sin duda. De todas maneras, también la naturaleza sigue su curso, ¿no? O sea, genera sus virus, sus nevadas, sus cambios climáticos y no se para. Pero bueno, descendiendo un poquito más, la Junta calificaba de urgente la situación y convocaba al comité de expertos, pero hasta mañana viernes no se van a reunir, ¿no? Laura, veremos qué medidas toman, porque Juanma Moreno ha pedido directamente el confinamiento, pero claro,
Bueno, a mí me ha llamado la atención, como tú decías, esa urgencia, que yo creo que objetivamente la existe, y por tanto se convoca una reunión para el viernes. Yo cuando tengo que hacer algo urgente lo hago ahora. Y es verdad que las cifras son estremecedoras. Hay un gráfico que seguro que conocéis, que lo habéis visto y que lo habrán visto las personas que nos ven. Yo la primera ola no me creo mucho en los datos porque todos conoceremos a gente que pasó el virus y que no se hizo la prueba hasta después. Entonces ahí lo único que sabemos de la primera ola es básicamente los fallecidos, los contagiados es un poco ignoto. Pero la segunda ya sí, porque nos hacían pruebas con mucha más rapidez. Entonces, comparando con esa, la curva de contagio es ahora estratosférica, es una proyección hacia el cielo. Entonces, con esa cifra, el presidente anuncia que va a haber que acometer confinamientos, toque de queda y tal, y yo lo veo totalmente necesario, pero creo que la Junta, junto con otras comunidades que ha pedido abiertamente gestionar sus competencias y ser la que guiara el ritmo de la apertura o de las medidas de confinamiento, ahora está echando un poco balones fuera, porque le está pidiendo a Pedro Sánchez el confinamiento cuando la Junta no ha agotado todas las medidas que tiene para proteger a la población. La primera de ellas es el cierre de la actividad comercial no imprescindible, ¿no? Que decían, ayer leía por redes sociales, cuando Moreno Bonilla dice que vamos a cerrar a las 6 o a las 5, tiene ya el visto bueno de Horeca, ¿no?, de los empresarios hosteleros. Entonces yo creo que los datos son elocuentes. Ayer 1.417 contagios en Málaga provincia, es una atrocidad, y que creo que va a haber que toque de queda, todo ello es necesario, pero si le exigimos a Pedro Sánchez que intervenga, antes tiene que intervenir las comunidades autónomas, y en ambos casos hacia un recorte de las libertades, desgraciadamente, en áreas de la salud. Esperemos, Domi, que no se esté produciendo un juego político que seguro que sí, del gobierno central queriendo llegar al final como gran salvador y decretando el confinamiento cuando sea un clamor por parte de las comunidades autónomas, ¿no?, pidiéndolas, ¿no? Claro, pero también por otro lado, las comunidades tienen que ser coherentes, porque si Andalucía pide un confinamiento, lo que no puede ser es que mañana las medidas que tome sean leves. Debe tomar entonces como las medidas... Como las que tomó el 8 de enero, que yo esperaba ahí ya un primer recorte, no hubo y no casi fue ningún nada, retoque en esas medidas. No insultando tu habitual perspicacia, yo ya sé que esas preguntas te las haces en voz alta de manera retórica y comunicativa, ¿no?, y todo esto. Yo creo que hay muchos reinos en este, y yo me desplazaría un poco del reino de la política. En esto, y siempre digo lo mismo, hablando con el doctor Enjuanes, el mayor especialista de vacunas del CSIC ahora mismo, en esto yo intento ir a los que de verdad saben, y por decir lo que saben ni van a perder su puesto, ni van a mejorar o empeorar su sueldo, ni tampoco van a ganar un prestigio personal, porque ni les importa, incluso les suele molestar el foco mediático. De hecho no es fácil hablar con ellos y todo esto, ¿no? Entonces te dice muy claro, primero, y esto va a sorprender, que los culpables, él utilizó este término, ¿no?, yo lo pondré este fin de semana al corte en la radio, somos nosotros. Entonces vamos a ir ubicando responsabilidades, vamos a ir ubicando. Entonces, primero, ¿qué tienen que hacer los responsables públicos? Lo que pueden y deben hacer, y según lo que pueden hacer y hayan o no hecho, debemos criticarlos como ciudadanos, punto uno. Pero ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos ante un asunto de sanidad pública urgente como este, que se basa fundamentalmente en conductas individuales para frenar la facilidad que el virus tiene a la hora de propagarse? Pues lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer, una parte de la población lo hace, y otra parte pequeña no lo hace, y ahora volvemos a la teoría de Pareto que te dije hace 1.000.000 de años. Eso está provocando que haya muertes inocentes, porque el tanto por ciento elevado de las personas que mueren no son los que tienen prácticas de riesgo, ¿vale?, sino los que son contagiados. Y te doy un dato que complementa el dato que ha dado Laura. Desde los últimos 14 días en Andalucía, se han contagiado algo más de 300 ancianos en residencias. Y en esas residencias hay algo más de 180 trabajadores contagiados. Son matemáticas. Quien no lo quiera ver, que no lo vea. Veremos a ver qué medidas se toman mañana. Pero al margen de las medidas que se toman y de lo que opinamos respecto a las que se tomaron el 8 de enero,
El 8 de enero. Sí, sí. El 8 se tomaron unas. Las anteriores, para mí las anteriores a la Nochebuena. Las anteriores a la Nochebuena. Quiero decir, al margen de lo que opinemos de ellas, por favor, intentemos protegernos de quienes no nos protegen, que son fundamentalmente a veces nuestros propios familiares en casa. Hagamos lo que podamos, porque esto está así. Y si las cifras en Andalucía son preocupantes, las de otros lugares de España son mucho más. Pero es que las de Gran Bretaña, tú has dicho estratosféricos, yo no sé cómo calificar las británicas. 1.500 muertos en Inglaterra, claro, es que esto da cuidado con esto. Para hacer una reflexión en muchos sentidos, porque en Alemania están confinados y ayer murieron 1.200 personas y llevan confinados tiempo. Parece que hay veces que contra el virus no se puede luchar en este sentido. Yo es que estoy muy de acuerdo contigo, Domi, entonces me río porque, claro, yo no voy a polemizar por polemizar, estoy de acuerdo con Domi, lo siento, ¿no? No pasa nada. Estoy de acuerdo, no voy a discutir, Domi. Y además es como en Twitter, ¿no? Un popular opinion, ¿no? Una opinión poco popular. Hace unos días salía Fernando Simón, por uno respetado, por otro denostado, y decía que tenemos una situación porque hemos disfrutado la Navidad tal vez más de lo que deberíamos, ¿no? Y la gente se la ha echado encima porque la inmensa mayoría de la gente lo está haciendo bien, y son nuestros políticos los que deberían haber sido más estrictos y prohibir desplazamientos, celebraciones y tal. Y yo he reflexionado mucho sobre esas palabras al hilo de lo que decía, y estoy muy de acuerdo contigo porque a mí, que me hubieran permitido viajar a Madrid, no lo habría hecho. Entonces, yo quiero una política que me trate como una ciudadana mayor de edad, no como una niña, ya no soy una niña. Y cuando nos dieron libertad, hubo gente que la malinterpretó como barra libre. Entonces, por supuesto que yo creo que la política ha ido lento, ha sido negligente al tomar decisiones, nos han informado incorrectamente de los riesgos del virus, muchas cosas han hecho mal. Pero ahora que ya sabemos todas las personas cómo debemos protegernos, a la responsabilidad de la política tenemos que sumar la individual, que creo que no ha habido en muchos casos, ¿no? Y me duele decirlo porque yo creo que el 95% de la gente ha sido muy escrupulosa. Pero un ejemplo, a final de diciembre, cuando ya habían abierto la hostelería después de las 6, fui a recoger a los niños al deporte porque yo no tengo mucha más vida social por precaución, y habían abierto ya los bares, y entonces la avenida Plutarco aquí en Teatinos estaba llenísima. Y dije, o sea, la gente no había sido prudente porque estaba concienciada, había sido prudente porque estaban los bares cerrados. El día que abrieron los bares volvió la alegría, ¿no? Entonces, esa es la responsabilidad individual. Y no puedo dejar de citar la responsabilidad política. Esta declaración del día 1 de diciembre, una noticia de la Junta, Moreno Bonilla llama a los andaluces a celebrar la Navidad como sustento de muchas familias y pilar económico en esta fecha. Por tanto, creo que los políticos alentaron o fueron débiles en las medidas que se dictaron de protección, pero que la ciudadanía, al fin de cuentas, tenemos la responsabilidad última y que tal vez hemos bajado un poco la guardia. Hombre, esa muletilla de salvar la Navidad, que uno la entiende como explorar un poquito el consumo, ¿no? Pero a fin de cuentas también hay gente que toma la libertad individual, ¿no? en un puro liberalismo extremo, como la libertad de como el que fuma o como el que adquiere alguna conducta un poco perniciosa para la salud. Hay gente que dice, bueno, yo sé a lo que me expongo, pero voy a ir a tomarme cerveza. Si los bares están abiertos, ¿no? Sí, quiero decir, no todo el mundo es... Claro. Por eso el político tendrá que cerrar los bares. Quiero decir, yo matizo lo que ha comentado Laura, porque ya estábamos demasiado tiempo de acuerdo. Venga, va. Entonces, por eso el político tiene que cerrar los bares. Es que nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y los políticos... para tomar esa decisión, claro, y los políticos tienen que hacer lo que tienen que hacer. Pero por eso los dueños de los bares y los camareros que trabajan en los bares, algunos en unas condiciones precarias laboralmente hablando, a todo esto por el sector, quiero decir, por eso ellos, por su parte, tienen que tratar de evitar que cierren los bares. Esto es complejo. Lo de los empresarios hosteleros yo lo tengo claro. Complejo. Claro que es su petición. Hay que decir una cosa, la mayoría de los restaurantes en Málaga, la gran mayoría, tienen ventilación, distancia, mascarilla, gel, y no creo que eso sea un gran foco de contagio. Eso también hay que decirlo. Como hay que decir que hay 63 reincidentes, que ya no sé por qué el Ayuntamiento no los cierra, hay 63 multireincidentes en no cumplir, de los miles que hay, en no cumplir, y eso con eso hay que vigilarlos. También había un tío con varias órdenes de búsqueda y captura destrozando a las personas que encontraba, etcétera, y no estaba en la cárcel. Quiero decir, las fallas del sistema son obvias en todos los estadios, desde los municipales hasta...
pero por encima de las fallas del sistema, que no deben de servirnos para no cumplir nosotros con nuestras obligaciones, porque entonces sería el caos, por encima de eso, insisto, están las responsabilidades y las posiciones de cada sector. Y en ese sentido digo, celebrar la Navidad, es que sí se puede celebrar la Navidad y con eso se puede ayudar a la economía, es que podemos ir con nuestra mascarilla cumpliendo, quiero decir, la ratio de personas que hay dentro del supermercado a comprar cosas buenas para hacer una buena celebración en casa, pero a lo mejor la podíamos hacer la celebración en casa sin meter a dos familias distintas, no sé si me explico, es que se puede hacer. El hecho de no celebrar haría que el consumo se merme, que no se regalaran cosas, etcétera. Se puede hacer, pero se puede hacer asumiendo la responsabilidad de las autorrestricciones que defenderían a los demás de nuestro riesgo de contagio. No sé si me explico. No, si eso lo hemos defendido aquí siempre, Domi, y yo lo he dicho, la Navidad había que celebrarla porque social y psicológicamente la gente, igual que con la nevada, necesita... Laura. Sí, pero bueno, yo no me voy a lo económico, me voy en un momento determinado al alma de equilibrar. Yo lo entiendo, lo puedo entender. Digo que hay la responsabilidad individual por una parte y la responsabilidad política por otra. Entonces, decir que no se puede reunir más de 15, la que sea, 10 personas en una casa, no hay un policía en cada puerta. El gobierno lo dictó y entonces tiene que haber una gran responsabilidad individual. Pero yo creo que la Navidad tenía que celebrarse, era impepinable. La sociedad está exhausta emocionalmente, los niños lo necesitan. Pero yo creo que ha faltado la valentía política y la responsabilidad individual en muy pocos casos, pero es que esto se contagia exponencialmente para adoptar ciertas medidas. ¿Por qué había que abrir la manga el 10 y tantos de diciembre? Pues permite los viajes del 22 al 26, se acabó. O sea, un mayor control. Y luego el 8 de enero que hubo medidas, que es que era mi cumpleaños y no lo celebré porque no sabía si iba a poder y como en previsión dije, no lo voy a celebrar. Pero yo te felicité. Y yo lo hice con mi familia el día 7, en realidad mi cumpleaños el 7, lo iba a celebrar el fin de semana y dije, no lo celebro porque yo creo que van a quitar a confinarlo. Es el día que nació mi hijo pequeño. Pues mira, me parece otro relevante. Buen Capricornio, otro buen Capricornio, otro buen Capricornio. Pero tuviste un regalo de Reyes absoluto, continuado, ¿no? En nuestra época tenemos el 7 que es un día raro, ¿no? No, escucha, el 7 es el día de las rebajas, de toda la vida. Nacimos el día de las rebajas, pero nosotros no veníamos rebajados, traíamos todos los extras. A ver, ¿dónde vamos a llevar esta discusión? Quiero por favor, decir Laura. que a donde iba, que me habéis distraído, que el día 8 la Junta iba a adoptar medidas y entonces yo y otra mucha gente que íbamos a hacer planes el fin de semana no lo hicimos porque pensamos que nos iban a volver a poner confinamiento perimetral, que era lo mínimo, y sin embargo no se adoptó. ¿Y qué? ¿Y porque no se adoptaran ya sí hiciste los planes? No lo hice. Es que dices cosas pero que no acabo de... Por eso te digo que yo soy una persona responsable, yo no me pongo como pero ejemplo. me estaba diciendo que estaba esperando para hacer los planes que se restringiera o no se restringiera desde la parte política. No los hice, pero, porque yo sabía entonces, que... ¿por qué esperabas? Domi, que no esperé, que no los hice, porque esperaba que lo que esperaba era que la Junta dictara un confinamiento perimetral que no dictó. Yo hice mi parte como ciudadana, no lo hicieron los que lo tenían que hacer. ¿Cuántos almuerzos se organizarían el miércoles Tú ves. para el jueves o incluso para el viernes diciendo que el viernes que casi nos confinan? Hombre, pero no lo hicieron cuando era imprescindible, claro, con estas cifras. Bueno, ¿cómo se puede volver de Sevilla ayer una reunión de las hermandades y cofradías de toda Andalucía sin la decisión de que no va a haber procesiones, que ya en algunas ciudades sí han dicho que la suspenden, en Sevilla y Cádiz, creo. De la misma manera que se suspendió el carnaval, por ejemplo. Claro, pero bueno, es todo sorprendente. No se aclara, hemos tenido una reunión, una toma de contacto, no sé qué. Bueno, hay solución imaginativa. Pablo Atencia aquí, el presidente de la agrupación de cofradías, puso alguna de exponer los tronos, de hacer, pero es que las procesiones como tal no se pueden hacer y no lo dicen. Pero es muy importante lo que hay detrás de lo que has dicho, porque yo creo que llevamos, pero colectivamente, en este país y probablemente en toda Europa, y a lo mejor en todo el mundo por lo que estamos viendo, ¿no? Yo creo que llevamos demasiado tiempo instalados en ese puede, pero ¿por qué no nos metemos en la cabeza lo que tenemos encima hasta que esto se acabe? Hasta que la población esté vacunada y por fin podamos detener la propagación de este bicho. Consciente, pero todavía faltan campañas protagonizadas a lo mejor por gente que llegue a otras capas de población. ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo eso en esta tertulia? Humilde, lo sé, pero bueno, potente porque la presentas tú. Pero quiero decir, es que ¿cuántas veces se ha repetido ese mensaje? Pues supongo que en lugares similares o con mayor proyección, pues también se dirá, pues no. Bueno, vamos a hacer un alto para oír al primero de los columnistas de esta noche, que es Fernando del Valle, el director de ABC en Andalucía, y que nos trae su espuma de certeza.
A los negacionistas del maltrato machista les desearía que hubiesen estado el martes a las puertas del centro de formación de Cártama, que se hubiesen asomado a la calle al escuchar el topetazo contra la farola del Mini blanco en el que Sandra y Cristina, en la flor de su existencia, fueron achicharradas por el ácido sulfúrico que el exnovio de la primera les arrojó a través de la ventanilla. Que hubiesen presenciado el dantesco baile con el que trataban de quitarse la ropa que les quemaba la piel, salpicada de efervescentes burbujas, que hubieran tenido que socorrer a las dos chavalas que, asaeteadas por los cuchillos ardientes que emanaba la terrorífica sustancia, aún no sabían que su belleza, pregonada hasta ese día en las redes sociales, nunca más sería. Ni que Sandra estaría hoy debatiéndose entre la vida y la muerte por culpa de unos malditos me gusta. Dicen los expertos que los maltratadores que recurren al ácido para atacar a sus víctimas no persiguen su muerte. No se sabe si es peor su empeño. Emplean el disolvente para marcarlas, desfigurarlas, avergonzarlas, aislarlas dentro de su grupo, que ya siempre sabrá de su pecado, el abandono. Se trata simple y llanamente de borrar su belleza. Si tu mirada no es mía, ya nunca será de nadie. Terrible. A lo mejor, viviendo una experiencia así, incluso sin mancharse las manos, que el ácido sulfúrico pica, esos negacionistas admitirían un quizás. Ya sería algo. Como algo sería también darse cuenta de una vez de que habrá más Sandras y Cristinas si la pelea contra el maltrato sigue basándose exclusivamente en una lucha chachi de pancartas, eslóganes y manifas, ¡jotía!, de dogmáticos planteamientos, conmigo los buenos, al otro lado los fachas, sin autocrítica, de preceptos sin matices ni grises, que como pudieron comprobar los deudos de las 43 mujeres asesinadas el año pasado por malas bestias, o se vio en el tremendo episodio del martes, están teniendo un grandísimo éxito en la eliminación de esta intolerable lacra. Por cierto, y para los buenistas, que el miserable agresor de las dos chavalas, de azarosa existencia, estaba libre ese día pese a un brutal episodio anterior de malos tratos y tenía 3 órdenes de ingreso en prisión pendientes. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Surcar olas en busca de certezas en este 2021 seguirá siendo mi pasatiempo favorito. Qué pena toparse tan pronto con la primera. Este no va a ser el buen año que todos deseamos hace solo unos días, borrachos de ilusión y sin mascarilla. Bueno, ahí teníamos a Fernando del Valle comentando este terrible suceso de Cártama. Él lo ha descrito muy bien, muy gráficamente, cómo pudo ser el dolor y la escena dantesca ante esta auténtica barrabasada, ¿saben? Ese individuo que arrojaba ácido a 2 chicas, una de ellas había sido pareja de él, y ocurrió esto en Cártama, ¿no? Domi, estábamos comentando antes huyó en una persecución que se puso a 200 por algunos tramos de la autovía. Bueno, la hemos podido oír en la yo la he oído, he oído parte de la persecución en la SER, creo que ha sido, y la hemos podido, se puede oír en radio, etcétera. Estamos sabiendo cada vez más. Yo es que después de escuchar a Fernando trato de limitar la visceralidad que me provoca imaginar lo que uno no quiere imaginar, ¿no? Porque claro, te produce tanta rabia, tanto dolor, tanta impotencia, tantas ganas de venganza, ¿no? Tantas ganas de soltar insultos brutales para relajarte tú y calificar a este animal, ¿no? El alcalde de Cártama a bote pronto, en caliente, bueno, ¿no? Bueno, vale. Es un tío estupendo el alcalde de Cártama. De todas maneras, en caliente y en frío, los alcaldes tienen que ser alcaldes, aunque sean de... Y hay que tener, es fácil soltar imprecaciones, ya sé que también es humano. Pilar Martín Nájera, quien es fiscal delegada contra la violencia de la mujer de la Fiscalía General del Estado desde el año 2000, decía hoy también que en toda su vida no había visto un asunto como este, que esto del ácido era de otros países, otras culturas. A mí me dio por leer, busqué en internet documentación al respecto. Curiosamente, el primer crimen de este tipo lo databa en Francia en el siglo XVI y no fue de un hombre contra una mujer, sino de una mujer contra un hombre, y la llamaron la vitriolese, o sea, la que utilizaba el vitriolo, que era un poco como se llamaba también al ácido sulfúrico y tal. Este tipo de... Pero eso se quedó en el siglo XVI, pero hoy la utilización del ácido es una utilización de arte machista, que lo ha definido bastante bien Fernando, que deja muy claro que o para mí o para nadie es una cuestión de orgullo, está dentro de los crímenes de honor y está en Pakistán, en la India, en México, en la zona oriental de Cuba, donde en algunos sitios concretos, ¿no? Sí. Esto evidentemente lo va a utilizar a lo mejor
la gente que está en posiciones partidistas que utilizan a la... Aunque en este caso no puede decir que sea inmigrante, porque es melillense, ¿no? Pero esto se utilizará, supongo, para identificar, también claro, para etiquetar. La violencia claro, es violencia, o sea, este señor que quemó a su mujer y la miraba arder en el patio, que fue la primera en Andalucía, que en aquel famoso programa de Canal Sur por la tarde confesó los maltratos a los que estaba siendo... Es que se me ha ido ahora el nombre, Ana Orantes, perdóname. O sea, no puede haber mayor tortura, o sea, hasta la muerte, que quemar vivo a alguien, quiero decir, ya podemos imaginar lo que queramos, pero entonces no hace falta ser ni moro, como dicen algunos, ni tener... Quiero con esto decir, esto es una barbaridad. No es de nuestro tiempo ni de la sociedad que entre todos, mejor o peor, estamos intentando construir. No es de nuestra cultura. Lo haga quien lo haga, y hay que erradicarlo. Y no se puede ver como un tipo de estos que tiene maldad intrínseca, porque ante unas mismas circunstancias desgraciadas, seres humanos responden de manera distinta, algunos incluso con nobleza y capacidad de sacrificio, otros con maldad. Esa rebeldía que se puede ver en la foto de la ficha policial, si a ti, a Laura o a mí nos hacen una foto en una detención policial, supongo que tendríamos cara de habernos cagado encima. Esa actitud de rebelde brutal con causa que parece que justifica toda acción cargada de maldad contra otros, y fundamentalmente en este caso contra dos mujeres, porque daba igual que la amiga fuera salpicada, al fin y al cabo, insisto, son seres que en cierto modo tienen que servir en algún momento para que nosotros nos sintamos superiores, sus dueños, y como tales podemos reaccionar con la máxima violencia para dejarlas marcadas de por vida. Pura violencia que se ejerce contra la mujer por el hecho de ser mujer. Si este tío no estaba en la cárcel, la falla del sistema es grande. Y si este tío, porque vaya con el coche a 200 por hora, no puede ser detenido por controles y por persecuciones de la policía, también falla el sistema. Lo digo con dolor, pero es una falla del sistema. Porque la sensación que da de que los malos saben conducir mejor, sus coches van más rápido, como cuando hemos hablado del narcotráfico y las lanchas, y se pueden ir casi indemnes, aunque gracias a Dios los pillan. Pero esa sensación es muy mala. Caerá con total seguridad, pero desde luego en las fuerzas de seguridad pues no han estado demasiado atinadas, como otras veces sí, pero esta vez se les ha escapado, es que es un hecho objetivo. Sí, se le ha escapado. La persecución está siendo trepidante o ha sido trepidante, y ayer en Cártama mucha gente presenció el acto. Yo me enteré porque lo vi en redes sociales, luego conozco a gente que está estudiando en el conservatorio y que les pilló acercándose en ese momento al conservatorio, que obviamente no pudieron porque fue en la propia puerta, y lo vio gente, niños, y lo vio gente de muchas edades, ¿no? Yo no voy a añadir mucho porque tengo la sensación de que cuando se habla de violencia machista, una violencia que el año pasado se cobró 45 mujeres en España y dejó a tres menores asesinados, haber escuchado a vosotros, haber escuchado a Fernando, a Domi, a ti, Loma, a veces llega a un público mayor que cuando lo dice una mujer, porque creo que a vosotros nadie os puede acusar de ser feministas locos, sino de ser hombres comprometidos. Me ha gustado mucho vuestras palabras porque creo que pueden crear conciencia, ¿no? Este crimen no lo pueden camuflar de crimen cultural, de crimen racista, es un crimen machista, hecho con toda la crueldad del mundo y marcado por unas señas de identidad culturales. Por eso, una cosa que en España no se ha hecho nunca, y ojalá nunca más tengamos que volver a hablar de ello, lo del ácido sulfúrico. Pero si este hombre no hubiera cogido el ácido sulfúrico, le habría clavado un pico o le habría atropellado con el coche, ¿no? O sea que ha sido especialmente cruel, y por eso la noticia es tan dolorosa para la sociedad, ¿no? Que no se camufle que es un crimen de violencia machista con el añadido de la variante cultural o de la crueldad de la forma de torturar a estas chicas, ¿no? Pero no deja de ser eso, violencia del hombre contra la mujer, y me alegra ver que lo único bueno que podemos sacar de este tipo de cosas es que es tan injustificable, tan doloroso, que hay un sentimiento generalizado de repulsa y de condena. Mira, en la última novela de Rosa Montero,
Laura, en La buena suerte, hay un momento, no voy a destripar cosas, ¿no?, pero hay un momento, como a todos nos gusta la literatura y sobre todo su reflejo sobre la sociedad de la que participamos todos, porque es una novela en tiempo real, hay un momento en que ella hace una reflexión valiente sobre los padres de un monstruo, ¿no? Y yo creo que es muy interesante, porque cuando estos tipos hacen tanto daño, lo están haciendo también a su familia. O sea, excepto que a su padre o su madre fuera un monstruo igual, que no suele suceder, ¿no? Están estigmatizando y haciendo y provocando un dolor terrorífico a su propia familia. Rosa recordaba a la madre de uno de los terroristas de la Rambla en Barcelona, que la pobre iba a las manifestaciones, tenía la necesidad no solo para hacerse acoger y que no la rechazaran, porque ella, sino que de alguna manera quería enmendar el terror que había hecho uno de sus hijos, ¿no? Entonces, este tipo, o sea, está haciendo un inmenso daño cuando pensó, porque compró el tarro, sabía lo que iba a provocar, se puso al lado del coche de ella, paró el coche, se bajó, le dio en la ventanilla, ella incauta bajó la ventanilla y le vació el tarro, ¿vale? Y luego se fue cuando vio que efectivamente ellas se quemaban, salió del coche medio en marcha, se fueron quitando la ropa como podían entre alaridos y quedaron con el frío y las heridas sangrantes en el suelo desnudas. Y ahora ponte en la familia de ellas. Ya es imposible, porque somos padres los tres, ya es imposible, ¿vale? Y ponte que a lo mejor el padre de estas chicas ha querido criar a una hija que sea una persona, una mujer libre, que obviamente sea feliz, que se pueda formar, al margen de que sea hermosa o no, que lo eran. Pero ponte en su piel, ¿no? O sea, y viene un chuflas de esto y tal, que tiene probablemente un esquema cultural, mental, etcétera, muy alejado del suyo, que a lo mejor él mismo ha luchado para no tener ese esquema mental y considerar iguales a sus hijos, que yo no sé si tiene más hijos varones, etcétera, y que todo eso, en un momento, un tipo ajeno a su entorno familiar, y en este caso geográfico, etcétera, lo destroza de por vida, ¿eh? De por vida. De por vida. Entonces, hay que hacer un inmenso esfuerzo, enorme esfuerzo, para tratar de apoyar a las fuerzas de seguridad del Estado, la legislación vigente, y no aplaudir visceralidades de ningún tipo, ni interesadas políticamente, ni visceralidades de venganza. Pero hay que hacer un esfuerzo social grande. Un llamamiento por parte de algún mando de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado de que si a este individuo alguien lo viera por casualidad, por supuesto, por favor, que colaborara en su detención, pero que rehusara un poco el enfrentamiento directo, porque es muy peligroso. Porque es muy peligroso, ¿no? Caerá pronto, seguro. Bueno, se nos agota esta parte, este tiempo. Voy a dejar un ratito y voy a nuestra barra a compartir un Málaga con Francisco Sarabia, que es el decano del Colegio de Arquitectos. Vamos a hablar con él de muchos de los proyectos que están en boga o en discusión en Málaga. El río, la Torre del Puerto, en fin, muchos. Y nos trasladamos allí y luego volveremos a nuestra mesa. Bueno, pues ya estamos en nuestra barra. Recuerden, como cada semana, que tenemos un invitado para compartir con él una charla y un Málaga. Hacemos un alto, una pausa en nuestra tertulia que después retomaremos. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Sarabia, que es el decano del Colegio de Arquitectos de Málaga. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por haberme invitado. ¿Cómo ha empezado el año? ¿Bien? Sí, bueno, el año ya sabemos todos que las circunstancias excepcionales continúan y ahora se han añadido las climatológicas que, bueno, aquí no han respetado solamente el frío, que sí, lo estamos sintiendo. No hemos tenido esa climatología tan adversa que han sufrido en otras partes de la península y de España. Bueno, muchos temas para hablar contigo, Francisco, porque la actualidad de Málaga en su vertiente urbanística y de futuro da para mucho, pero en primer lugar me quería interesar por vuestro colectivo, el colectivo de arquitectos. Todos los colectivos profesionales hemos sido golpeados en esta pandemia, en esta época que nos ha tocado vivir. ¿Cómo estáis? ¿En qué momento está la profesión? Bueno, nosotros no somos ajenos a la situación excepcional, situación sanitaria, la situación que ha derivado en una situación económica también muy sensible y muy atacada. Sí es cierto que sin haber sido clasificados como actividad esencial, no paramos. Desde el inicio sí tuvimos un pequeño impasse con el primer confinamiento más duro, aunque siguió la actividad. Luego hemos mantenido esa actividad y con una bajada
relativamente importante para otras circunstancias, pero que en comparación con otros sectores, me refiero, puede ser el turismo aquí en la zona, o el ocio, la restauración, que han sido bastante atacados, pues nosotros hemos salvado el tipo. Podemos hablar de un descenso en torno a un 30% de nuestra actividad en cuanto a los datos que podemos dar desde el colegio. En breve saldrán las estadísticas, pero según ha ido el año aproximadamente tendremos esa bajada. Eso quiere decir que podemos llorar con un ojo en comparación con otros sectores, ¿no? Tengo que decir que esta situación viene provocada por la inercia que tiene nuestro sector. El sector de la construcción, el sector inmobiliario, es una maquinaria muy pesada, que tiene muy gran ligada a nuestro empuje. motor productivo, ¿no? La construcción. Ahí tiene un empuje importante a base de capital foráneo. Sabemos que los fondos han venido a recogerse en nuestro sector, invierten, son grandes inversores, y cuando ya tienen programadas determinadas actuaciones, pues las continúan hasta su conclusión, y lo que programan, retrasan, ralentizan, tal vez sean inversiones nuevas. Nosotros nos enteramos pues al cabo de año, 2 años, de la varianzas de la economía. Si tenemos la ocasión de recuperar gracias a la vacuna, o que remita un poco la pandemia, pues probablemente ese bache lo podamos sortear, saltar sin que deje mucho rastro. Si no es así, pues nosotros para mediados, finales de este año, acompañando al paro, acompañando la situación económica, pues veremos más repercutido en nuestro sector. Pero Hoy leíamos en algunos medios, en La Opinión de Málaga, por ejemplo, un estudio de que el precio de la vivienda se está estabilizando. Bueno, en algunos sitios como Estepona o Marbella quizá presenta todavía esos precios al alza, pero bueno, eso es un indicativo, ¿no? Sí, es cierto, el precio de la vivienda es oferta y demanda. El paro está subiendo, la bajada en actividad llega al mercado del empleo, y son los demandantes de vivienda, son los ciudadanos. En la medida que ese empleo va flaqueando, pues el acceso a la vivienda también, y como consecuencia los precios se moderan. Es cierto, en otras crisis lo hemos visto, que el producto de alto nivel, de alta calidad, de lujo, como es Marbella, Estepona, pueden ser en algunas zonas, pues se mantiene bien el tipo, ¿no? Mantiene bien el tipo, y es lo último que se resiente. Primero serán las viviendas más modestas, viviendas sociales, pasarán de vivienda nueva, el público de vivienda nueva en los segmentos bajos pasará a vivienda de segunda mano, a vivienda usada, y se quedará vacante la vivienda nueva, y la vivienda de alto nivel seguirá manteniendo el tipo hasta que le llegue el nivel, vaya subiendo el listón de crisis hasta esa vivienda. Pero bueno, esperemos que esto sea coyuntural, esperemos que la vacuna tenga su efecto, y por lo menos el mensaje positivo y optimista lo podamos lanzar también desde nuestro sector. Sí, bueno, vamos a centrarnos en algunos de los proyectos, que son muchos, de los que se hablan en Málaga, y que los arquitectos estáis muy implicados en ello, y tenéis tú como decano una opinión fundamental en ese debate público, porque en Málaga se debate mucho sobre el modelo de ciudad, sobre los proyectos, sobre la arquitectura. Tenemos una gran afición a eso, ¿no? Por ejemplo, lo hablábamos fuera de cámara, el tercer hospital que la Junta quiere emplazar en los terrenos cercanos al Civil. Vosotros habéis tenido un litigio, ¿no?, respecto a ese proyecto. Sí, yo creo que la noticia respecto a nosotros ha sido esa. La buena noticia ha sido, esperemos que lo sea, el nacimiento del demandado, o por lo menos largamente prometido durante años. En esa germinación parece que ha roto ya lo que es la semilla y está saliendo brotes verdes, emulando a un anterior presidente. Parecía que... Pero a vosotros no os gustaba la licitación, ¿la veis? Sí, por eso. Las dos noticias que nos afectan a nosotros es una, como el común de los ciudadanos, que nace el hospital, hay acuerdo entre ayuntamiento, junta, gobierno central, ¿no? Nos alineamos ahí y parece que eso prospera. Sale a concurso el anteproyecto, por ser riguroso, el anteproyecto sale a concurso, y nosotros, como es habitual, los concursos que salen en nuestro ámbito los analizamos y los valoramos para ver que pues se mantienen las exigencias que nosotros somos más sensibles a ellas, ¿no? En cuanto a dignidad en los honorarios, los plazos,
atribuciones, competencias de los profesionales, que son más o menos los términos en los que nosotros analizamos los concursos, y estamos en discrepancia con una de las partes de esa licitación, y nosotros lo ponemos en conocimiento de la Junta de Andalucía, y bueno, pues ellos tienen otra visión y no han querido o no han visto procedente o no han tenido tiempo, yo no voy a entrar ahí, y entonces ese litigio o esa discrepancia de criterio respecto al concurso, no al hospital, nosotros somos los primeros defensores del hospital, esa discrepancia ha ido subiendo distancia, ¿no? Ha ido a una instancia superior que le dio la razón, es un órgano administrativo, un tribunal de la Junta, un tribunal de la Junta ha fallado en favor de la Junta, nosotros no estamos de acuerdo o no compartimos esos argumentos y hemos iniciado el contencioso administrativo a ver por dónde sale. Que puede retrasar un poco el concurso, digamos, la licitación. Bueno, en principio no la paraliza, continúa, lo que ocurre que nosotros, viendo que esa situación se produce, hemos solicitado medidas cautelares, porque hemos tenido alguna situación en la que se nos da la razón dentro de 4 o 5 años, cuando se resuelve el pleito y la obra está hecha. Entonces, para evitar esa circunstancia, porque nosotros lo que estábamos defendiendo y lo que defendemos en ese caso es el mejor proyecto. Nosotros, la prisa es muy importante, y lo es, pero es más importante el hospital, es más importante la calidad con la que se acabe esa infraestructura, yo creo que es provincial, ¿no? Entonces, vemos que la calidad se está viendo comprometida y hemos pedido al tribunal que establezca unas medidas cautelares y resuelva el asunto. Eso paralizaría y a la vez hemos ofrecido nuestra colaboración y ver cómo podemos salir de este atolladero, de esta diferencia de criterio entre el SAS, Junta de Andalucía y nosotros y los arquitectos, y vamos a ver cómo lo podemos resolver. ¿Y qué feeling tenéis, que percibís de la Junta? Que hay bueno, todo esto, ya tuvimos una reunión en la Junta antes de que se desencadenara todo esto y no hubo buen feeling, con lo cual pues nosotros continuamos con nuestra estrategia procesal. Esperemos que podamos retomar y desde aquí. Porque la principal diferencia de una manera así, digamos, gráfica, ¿cuál es? Por el proyecto. Pues la principal, la de la diferencia es que la Junta de Andalucía tiene mucha prisa y ha establecido que aquel equipo de arquitectos que recorte más el plazo en hacer el proyecto es el mejor, o es lo mejor. O sea, hay que equiparar rapidez a calidad. Le otorga más puntos a aquel equipo que ofrezca hacerlo en menos tiempo, que ofrezca hacerlo, no que lo haga, que ofrezca hacerlo en menos tiempo. Y se valorará, se puntúa, y en esa puntuación pues, además puede ganar a alguien que luego dilate los plazos y a lo mejor no está penalizado eso, o sea, el que diga bueno, que lo va a hacer. No, luego hay un contrato que habrá que cumplir, de cierta forma sí, es cierto, yo también interpreto que un equipo que ofrece hacerlo en un plazo es porque tiene esa intención, está claro, eso sí, ¿no? Pero no debería haberse incluido, digamos, esa como condición nosotros principal, entendemos, ¿no? Se puede incluir, pero no se puede considerar como aspecto de calidad. Porque todos sabemos que es cierto que hacerlo en un espacio corto no es signo de que no se haga bien, pero lo que no es signo de que se haga mal, claro. O sea que si algo pasa es que las prisas no traen buenas compañías, buenos consejos, no son buenos consejeros las prisas. Entonces nosotros decíamos que eso no se debería computar como criterio de calidad, y ahí la discrepancia. Nosotros nos hemos ofrecido y nosotros somos los primeros interesados en que se haga el hospital y se lleve a cabo, por supuesto, una infraestructura necesaria. Me llamaba algún compañero, un comentario así ya no más cómico, que decía que parecía que es que los arquitectos no se iban a poner malos, que no iban a necesitar un hospital. Por supuesto que lo necesitamos, pero nuestra obligación como institución en defensa de la sociedad, como aporte social a nuestro entramado, ¿no? Es velar por la calidad de de aquellos ámbitos en los que nosotros nos movemos. Si es un puente, hablarán los ingenieros de camino, o si es una carretera, pero hablando de una infraestructura como un hospital en la que somos competentes y tenemos cosas que decir, lo que queremos es la mejor infraestructura, que se adelante 15 días un proceso de licitación, ponga en riesgo la calidad del hospital, pues no lo vemos razonable, y la Junta tenía su obligación, creemos nosotros que debería haber reconsiderado eso en el inicio de nuestra oposición, cuando le hicimos los primeros comentarios al respecto, y hubiera reconducido la situación y ya estaría esto resuelto. Es paradójico además que entren esas prisas cuando es largamente prometido ese hospital, ya desde los tiempos del PSOE también, que se llegó a presentar una maqueta de cómo iba a ser, una demanda tan clamorosa de Málaga. Pero no solo lo que hay por detrás, que son muchos años,
sino lo que nos queda por delante. Ese hospital no estaba a estar hecho en 1 año ni en 2. Desde hoy en adelante nos quedan 4 o 5 años. Ni probablemente el sitio sea el idóneo por extensión. Bueno, ese es otro debate, evidentemente, sí, en el que no se nos ha pedido opinión ni vamos a ofrecerla. Ahí se valoraron varias ubicaciones y fundamentalmente lo que se estuvo valorando en su momento por los responsables que tenían que tomar la decisión es si tenía que estar en un núcleo urbano o tenía que estar en la periferia. Y bueno, al final se decidió por ese. Bueno, habrá que... el emplazamiento en la periferia requiere de unas actuaciones y de una inversión y de una circunstancias, y si se ubica en el núcleo urbano, otras habrá que tenerla en cuenta. Que habrá que añadirlo a lo que es la intervención propia del hospital, pero bueno, todo eso bien considerado, bien tratado, bien programado y previsto, dará buen resultado. Confías mucho en la previsión. Hasta el más despistado paseante yo creo que puede poner alguna pega a ese entorno porque podría estar un poco agotado. Bueno, otro proyecto del que se habla muchísimo, es de la posible torre o rascacielos en el puerto. Hoy hay un artículo en el diario El País que lo califica de dildo gigante, ¿no? Y es un poco recoge opiniones. En la opinión de Málaga también hay hoy un manifiesto de hasta 300 intelectuales de todo tipo, arquitectos, escritores, periodistas, médicos, gente del cine, etcétera, de toda España, que se posicionan contra. La gente que está en contra está haciendo más ruido, no me cabe duda de que hay mucha que está a favor, ¿no? Desde un punto de vista técnico, arquitectónico, vosotros también habéis intervenido en ese debate que está en efervescencia en Málaga. Cuéntanos, ¿cuál es la posición del Colegio de Arquitectos y sobre todo en cuanto a los trámites también? Sí, por eso, ahora estamos en el punto de trámites. Nuestra posición fue un poquito más, no más relevante, pero sí más difundida y más abanderada por el sector que se opone, con motivo de la evaluación ambiental estratégica, que fue casi el pistoletazo de salida. Nosotros hicimos un pronunciamiento que pisaba los dos terrenos, o sea, los dos terrenos, que había cosas positivas y había cosas dudosas, por no decir negativas, cosas dudosas. Evidentemente, cuando nuestro posicionamiento no fue plenamente favorable, incondicional, pues se nos dejó en la parte de los opuestos a la torre, ¿no? Y a partir de ahí yo he tenido que defender esa posición de oposición, y que no la defiendo como tal, sino que nuestra postura fue que, a la vista del comentario que ha hecho, que hay muchos personajes, personas, individuos, colectivos que se oponen frontalmente, hay muchos, hay también muchos que en silencio dan su aprobación, está claro, pero la posición nuestra del colegio en aquel momento fue que debería haber más consenso para una cosa tan importante, debería haber más consenso. Para parte del Muelle 1, parte del Palmeral de la Sorpresa, ahí hubo consenso generalizado, salvo la esquinita, cuando se quiso poner aquel Carrefour o aquel centro comercial, luego se cambió por el Pompidou, que parece había defensores del silo también. Sí, el silo, evidentemente, pero vamos, que bueno, sí, había más consenso. No fue tan polarizado, tan confrontación de dos bloques. Entonces, nosotros, la posición nuestra es que tiene que haber más consenso para una cosa de tanto calado. Los que se oponen han argumentado cuestiones paisajísticas, y es cierto, todo, evidentemente, a mí no me parece razonable decir que no afecta al paisaje, lo afecta, pero si somos conscientes de que eso es lo que buscamos, un hito, una señal, un faro, entre comillas, ¿no?, en cursiva, pues ese es el punto, evidentemente. Y ahora, en esta segunda fase, que son los trámites, pues ahí sí somos ya más críticos, porque sí estamos hablando de cuestiones de derecho, no de oportunidad. La primera parte era oportunidad. Los malagueños queremos tener ahí ese elemento importante que pueda significar el logo de Málaga para el futuro, que lo pueda significar, pues si lo queremos, adelante. Si no lo queremos en gran mayoría, pues o hay una mayoría suficiente que diga que no, pues señores, vamos a dejarlo pasar o hacemos otra actuación. Si a mí de principio o a cualquier malagueño le dicen, ¿tiene usted inconveniente en hacer un hotel enfrente de la terminal de crucero? Pues no, nadie tendría oposición, porque parece que es una cosa razonable, que puede dar servicio, un hotel de lujo, de superlujo, bien, de acuerdo. Si dice
Bueno, y si es de altura, dice, bueno, pues dependiendo de la altura, porque a lo mejor hay 5, 6, 8 plantas, vale, pues mira, lo que es la ciudad tampoco... Pero la pregunta no debe ser esa, la pregunta es, ¿queremos un hito en altura en ese punto? Lo del hotel ya secundario. Porque si ahora alguien dice, no, en vez de hotel va a ser edificio de oficina, el mismo inconveniente. El mismo inconveniente respecto a la significación en la ciudad, respecto a los accesos, eso es una isla perdida. La ciudad, es muy difícil que la ciudad use eso, que cualquier malagueño, que tú o que yo, vayamos allí, salvo que sea expresamente, venga, vamos a tomarnos un café porque es el puerto. Lo que se pretende es que eso repercuta de alguna forma en la ciudad, que se adecente o que se intervenga en ese paseo, que se mejore la movilidad, que aporte, y no solo aporte economía. Yo siempre he dicho, siempre hemos dicho, y todos lo sabemos, que el dinero no lo paga todo. Y el principal argumento que se defiende en beneficio de la torre es que cómo vamos a desperdiciar una inversión de 150 a 200 millones de euros. Pues no la desperdiciemos, vamos a buscarle otra implantación. Aquí no se trata de o torre o no tenemos la inversión. Hay que hacerle ver a ese inversor que otras opciones son razonables. Si lo que está buscando es un hotel relacionado a los cruceros, vamos a buscarle otra implantación. Si lo que está buscando es un hito vertical, vamos a buscar otro uso, otra circunstancia, otro protagonismo. Yo creo que se ha escondido detrás de un hotel esa actuación, que lo que pretende es pasar a la historia como el hito en el puerto de Málaga, que me parece razonable y loable si todos estuviéramos por la labor, pero estamos viendo que no todos. Incluso las fuerzas políticas han ido cambiando su visión, porque, por ejemplo, no sé, Izquierda Unida ha alertado, aunque sea difícil de cambiar el uso, ha alertado de que eso se podría convertir después en pisos, y eso ya sí que no, para gente que vendría aquí 15 días al año, eso ya no rentaría nada para Málaga, que si fuera un hotel rentaría más, ¿no? Más, sí, evidentemente. Irradiaría más economía. El PSOE también ha ido basculando, primero dijo que sí, cuando controlaba la autoridad portuaria, después que es un poquito más pequeña, ¿no? Ahora es partidario de una consulta ciudadana, es lo último que ha propuesto. En unas últimas declaraciones públicas que hice yo, expuse que personas se dirigen a mí, ¿no? O a nivel individual o colectivamente, se dirigen a mí para comentar que el colegio está como adoptando el papel de defensor de una postura que creían que debería haber en sus representantes públicos, políticos. Y aunque no siempre un representante público defiende el interés del ciudadano, no el interés, sino el personal, la creencia que cree que tendría que defender una persona individual, pero sí es cierto que en el espectro político del ayuntamiento, o ayuntamiento, diputación, autoridad portuaria, en las distintas instancias, las consejerías, en la Junta de Andalucía, siempre, o en un resquicio o en otro, siempre ve la gente defendido sus intereses, aunque sea, como has dicho, a la Izquierda Unida es muy pequeñito. Pero en este asunto se vio como todo muy monótono, muy monocolor a la hora de defender el puerto cuando esto arrancó, a la torre del puerto, tanto la autoridad portuaria, la Junta de Andalucía, el ayuntamiento, que era protagonista y el equipo de gobierno era del Partido Popular, Ciudadanos, y casi el único que mantuvo esa nota discordante fue Málaga ahora, ¿no? Y sí, Málaga para la gente, sí, pero que como tienen tan poca representación no han tenido suficiente voz. Y personas me han dirigido a mí diciéndome, nos encontramos más representados por vuestras declaraciones que por la de... Entonces, eso, quieras que no, tenía que hacerle pensar a los políticos. Y yo creo que lo que está haciendo que se replanteen las condiciones y alguna fuerza política esté planteando no darle la palabra a la ciudadanía, sino oírla, simplemente oírla. Sí. Simplemente oírla. Sí, no, el debate es importante porque para que un político cambie de opinión es que la cosa tiene que ser importante o cambiante, por lo menos. Pero además es que es de calado, claro. Es una actuación de calado. O sea, estamos haciendo torres en otro ámbito de la ciudad. En Martirico se van a hacer torres que ya van a empezar, como quien dice, en Torre del Río, allí por Sacaba, casi llegando a Sacaba. O sea que se van a hacer torres. Y aunque hay cierta contestación por ir en contra de lo que es el edificio en altura, el hormigón, la masificación, la densidad de población, pero nada tiene que ver con la contestación que está teniendo este punto.
de la Torre del Puerto. Entonces eso los políticos también lo tienen que ver, lo tienen que tener en cuenta. Otro proyecto, otro monumento a la desidia, el río que tenemos ahí, el Guadalmedina, que también lleva años, o bueno, no sé, desde la Riá famosa de 1907 o antes, ahí no se actúa, también ha sido un asunto controvertido, los diversos alcaldes también han prometido alguna solución, unas más imaginativas que otras, pero sigue estando ahí como una brecha, como una herida, incluso sociológica también. Por supuesto. Yo te he escuchado a ti algunas declaraciones diciendo que si eso lo arregláramos alguna vez, sería un impacto de autosatisfacción incluso mejor que Calle Larios, ¿no? La apertura de Calle Larios y la peatonalización de Calle Larios. Sí, sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda, todos sabemos esa parte de la Trinidad, la trasera del Corte Inglés, que ahora, bueno, está cogiendo algo de vida, pero cantidad de tiempo que se ha pasado. Correcto. Eso de mala manera. Hoy es Espartero, ahora se está haciendo el hotel, pero qué tiempo ha estado, ¿no? Si eso se hiciera, el centro solo, sin ningún ejercicio público, el centro se expandiría hacia allá. ¿Qué tipo de actuación creéis vosotros que se podría hacer? Bueno, ahí está la de las plazas puente, ¿no? Como sí, un esbozo. Ahí se ha pretendido llegar a un punto intermedio entre el embovedado, que sería, claro, como quien dice, a nivel urbano lo ideal. Lo ideal a nivel urbano sería que hubiese continuidad completa, y eso entra en conflicto con las necesidades hidráulicas de evacuación de agua del río, la presa, la lluvia, el sistema climatológico que tenemos nosotros de lluvias, que es torrencial, ¿no? Nosotros vamos a Galicia o al norte de España, está lloviendo permanentemente, pero muy suavito. Aquí cuando llueve, vamos, es que te hace daño, te hace cardenales la lluvia. Sí, entonces, eso provoca que tengamos que tener... yo conozco compañeros que vienen de fuera y se sorprenden de que eso es un río, hay que ver el río que tenéis, que ni es río ni es nada. Es verdad. Nosotros tenemos el 90% del tiempo nuestro río vacío, porque no nos necesitamos. No necesitamos que evacuar agua y solo necesitamos, no sé, yo he hecho un 95, un 90 por decir algo, pero la mayor parte del tiempo está vacío. Ahora, cuando viene, viene. Y eso hay que reservarlo. Ese conflicto es el que hay que saber lidiar. Y cada parte, Junta de Andalucía, responsable de la evacuación del agua, y el Ayuntamiento, responsable de la continuidad urbana, pues están tensando, claro, cada uno a su... Yo creo que tenemos que aprovechar la sintonía política que hay ahora, por circunstancias de la vida, del Partido Popular, para darle un empujón. La gerencia ya está haciendo algo, sacó un concurso en el que participamos nosotros en el colegio también. Se licitó una intervención en las márgenes del río, porque el río no tiene competencia del ayuntamiento, pero sí en las márgenes del río, y se está trabajando, esperemos que salga pronto a la luz, y la verdad que no se emboveda, no se cubre, sí que se le da más protagonismo a las plazas, pero claro, eso es lo que tenemos y hay que lidiar. No va a ser una continuidad completa, pero bueno, si tenemos algún tipo de aprovechamiento sobre ese cauce, un aprovechamiento que permita evacuar el agua, pues mira, si hacemos más permeable el tránsito, que no tengamos la conciencia de que por qué puente cruza, a ver qué calle coges para que te coincida un puente, pues bueno, que eso es más natural, sí, que casi a cada salida del centro tenga una pasarelita o tenga un puente o puente plaza para zonas vivideras, pues que haga menos patente esa brecha, ¿no? Claro. Y evidentemente el comentario que hice yo, que la apertura de Calle Larios fue una apertura que dinamizó el centro en su época, ¿no? Cuando se abrió la Plaza de la Constitución, la sacó fuera, y hizo una gran vía cortita, sí, gran vía con otras actuaciones. Aquí imaginémonos 6 kilómetros de río hasta la presa. Es que, bueno, la parte del centro daría vida al otro lado, pero luego seguimos hacia arriba, ¿no? Sí. Y ahí llegamos casi hasta Ciudad Jardín. Imaginemos, claro, ¿no? La Rosaleda, ¿no? Martirico, con continuidad, evitando esa interrupción, todo a Ciudad Jardín, eso sería... Una cosita como la de Valencia con el Turia, que se hizo ahí una intervención también. Sí, hay muchos modelos, pero... Sí, el Turia es el que se va buscando, que es cubrir. Sí. Hay una zona que es como parque, ¿no? Con senderos y tal. Sí, bueno. Sí, bueno, ahora vamos a ver el resultado que termina... Es un río, tampoco hay que olvidar que el agua busca, como dice... El agua busca su cauce, como dice el sabio. El agua no respeta. Algo parecido a lo que va a pasar después de hacer la pasarela, ¿no? del Guadalhorce, allá por el Martín Carpena. Todo eso alrededor se tendrán que darle también un uso ciudadano, porque la gente se ha volcado sí, a conocer la pasarela. Está con overbooking. Sí, se ha volcado a conocer la pasarela, yo he estado, y entonces lo que ahora está un poquito discordante es la llegada a la pasarela. La llegada a la pasarela, claro. Ahora habrá que hacer ahí unos senderos, hay senderos reales porque la gente circunda y pasa, ¿no? Y de toda la vida ha habido tránsito con bicicleta,
y demás, pero ahora todo eso habrá que urbanizarlo, habrá que darle más sentido en los dos extremos, habrá que darle más sentido. Entonces en el río, en el Guadalmedina será algo parecido, tendremos que buscar sentido a darle uso al cauce, a mejorar lo que son márgenes, las dos márgenes del río. Se estaba hablando de reducir eliminar el tráfico o soterrarlo, la movilidad, aprovechar para corregir la movilidad, darle más zonas naturales, más zonas verdes, ¿no? Y yo creo que a ver si llegamos a conocer algo, ¿no? Ya muy breve, que tenemos muy poco tiempo, has hablado antes del centro, de lo que podría irradiar esa remodelación de todo el cauce del Guadalmedina. El centro también está en permanente estado un poco de debate, ¿no? Hay quien lo ve como un monocultivo, demasiado turismo, apartamentos turísticos, lo suyo también, se rehabilitó, en fin, hay un modelo ahí un poco, sí. Todo ese debate, claro, ya ha bajado porque ahora algunos han aterrizado en la realidad cuando se pasean por el centro y no ven un turista ya no lo ven, entonces también eso está haciendo que muchos negocios sufran, claro. Sí, evidentemente, ahí estaba la dicotomía entre darle rienda suelta al modelo productivo, que en inicio era muy deseado, que viniera la economía, que lloviera, como quien dice, el maná, y eso vino pues a raíz de mejorar el centro, todas esas pavimentaciones, la peatonalización, la implantación de la estación de crucero, el puerto de crucero ha sido fantástico, nuestro aeropuerto nos facilita cualquier llegada de viajeros de fuera, tanto internacionales como nacionales, ¿no? Los museos también han sido un polo de atracción, y todo eso lo hemos focalizado en apartamentos turísticos y todo lo ocio, hostelería. Tendríamos que plantearnos como ciudadanía y en la cabeza de nuestros responsables, si ese es el modelo a continuar, a mantener por supuesto, pero no a incentivar mucho más, que tendríamos que buscar alguna otra alternativa que no nos hiciera depender tanto del monocultivo del turismo. Muy bien. Te vamos a tener que emplazar a que vengas otra vez porque hay muchos asuntos. Sin ninguna duda, todo muy apasionante, Todo ello va derivado de que Málaga tiene mucha actividad, es una ciudad muy viva y sabemos que se está posicionando a un nivel excepcional, a nivel nacional, nivel europeo, y eso deriva en todo este tipo de... Ojalá ese dinamismo vuelva ya sin virus, sin pandemia. Francisco Sarabia, decano del Colegio de Arquitectos, muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Bueno, nosotros nos vamos un momento, pero volvemos a nuestra mesa, a nuestra tertulia. Hasta ahora. Bueno, regresamos a nuestra mesa de tertulia con don Miguel Postigo, ya saben, conductor en Canal Sur Radio los fines de semana de Días de Andalucía, y con Laura Teruel, profesora de periodismo. La conversación con Francisco Sarabia ha sido muy nutritiva, también producto de lo que él llamaba viveza de Málaga, ¿no? Él comentaba que esta era una ciudad en la que hay tantos debates, tantos proyectos, porque es muy dinámica. Hemos comentado algunos de esos proyectos, como el posible encauzamiento, valga la paradoja, del río Guadalhorce, una intervención ciudadana ahí en esa herida, y hemos hablado también del tercer hospital y por supuesto de la Torre del Puerto, que está hoy de mucha actualidad. En La Opinión de Málaga hemos leído una información de Alfonso Vázquez que recoge, ¿no, Domi?, un manifiesto que han suscrito 300 personalidades del mundo científico, académico, periodístico, político, en contra de... Quiero decir aquí algo que no se suele hacer en los medios de comunicación y yo todavía no sé por qué. Estamos para innovar. Sí, tú sabes que normalmente respirando estamos innovando en esta tertulia, pero yo quiero decir primero que Alfonso Vázquez es como compañero de los medios de comunicación es un lujo, como ser humano es un lujo, gran escritor, como concienzudo trabajador de lo suyo es un lujo, y al margen que se ha currado mucho una información que se puede compartir o no respecto a que la información lo que narra es que hay una serie de personalidades bastante cuantiosas y copiosas
que están contra la construcción de la torre de Seguí en ese lugar del puerto, porque consideran que muy lejos de beneficiar a la riqueza y al futuro de nuestra ciudad y al modelo de ciudad que se trata de consolidar, no lo va a hacer, no porque sean sencillamente ni más romos, ni más catetos, ni más iguales, ni ideológicamente confluyentes, ni nada, como se puede perfectamente discernir de cada uno de los nombres que firman mucho calado a nivel nacional, que se han metido en esta... Ya sabes que el país también lo ha referenciado, por eso insisto mucho en lo... titulado El Gran Dildo. Sí. Bien. Directamente. Bien. Lo de dildo es una palabra que para mí, que soy muy fácil y proclive a la emoción, ¿no? Me recuerda mucho al sexo. Pero bueno, sí, es que vaya, es eso. Es que va, es una torre que... La etimología, es dudosa. Faro, fálico... No digo que no sepa lo que es dildo, digo que me recuerda mucho al sexo y entonces me hace perder el hilo. Es que es una hora mala. ¿Cómo que dice? Una hora perfecta me descompensa anímicamente. Dicho esto... ¿Luces de la ciudad naranja o luces de la ciudad limón? Sería fantástico. Rojo, ¿eh? Roja, una luz roja. Pasamos a... Bueno, paseando por aquí, qué maravilla, sería... ¿Y horas aquí? Ahora mismo hay que dejar claro que el sexo es algo que, como siempre, se debe practicar, siempre que se considere oportuno, pero en la unidad familiar. No nos vamos a meter con tus aficiones. En la unidad familiar. Depende de dónde te metas con ellas. Con convivientes. Bueno, ¿nos da para más la Torre del Puerto o seguimos con...? No, estoy esperando porque no quiero restarle todo el protagonismo a Laura. Claro. No te preocupes, Domi. No, yo creo que ha sido muy interesante la conversación, no solo por la Torre del Puerto, porque se acusa a la gente que está en contra de sufrir una turismofobia, y creo que el perfil de la gente que ha firmado, y de otros malagueños ilustres y no ilustres que estamos en contra de este proyecto, no es que aborrezcamos al turismo, Málaga depende del turismo, pero perjudica esa proyección de esa Málaga que queremos en todos los sentidos, que apreciamos y que deseamos proyectar. Hay muchos otros enclaves, ¿no? Entonces, bueno, ahora tiene que pasar por el Consejo de Ministros, donde, si bien el PSOE malagueño ha sido tibio, por decirlo de alguna manera, con la oposición, a nivel nacional también tiene a un secretario de Estado de Transición Ecológica de Unidas Podemos que se ha posicionado abiertamente en contra de este tipo de proyectos que son poco sostenibles y poco amigables para el medio ambiente. Entonces, tal vez este tipo de apoyo masivo que trasciende de Málaga consiga paralizar un proyecto que yo creo que ha reunido el rechazo no solo de la florinata de la cultura nacional, sino de los malagueños, que a mí me sigue pareciendo casi lo más importante. Yo insisto, no veo nada sexual en esa aportación que poco aporta, y que, como he hablado tantas veces de esto, tampoco quiero monopolizar de nuevo la tertulia, ¿no? Pensemos las cosas y, en la medida de lo posible, no se puede hacer una consulta ciudadana cada 2 por 3, pero hay temas que condicionan literalmente la personalidad de una ciudad. Ha dicho Francisco Sarabia una frase muy buena, que más que consultar a la ciudadanía convendría oírla, ¿no? Y claro, ya, a veces hacen más ruido los que están en contra, ¿eh? Lo que ocurre es que la ciudadanía vota... Que hay mucha gente a favor también. Sí, pero la ciudadanía vota, y es verdad que sus representantes en el consistorio... Son una milonga. Bueno, pero sus representantes en el consistorio, es verdad que, quitando a Izquierda Unida, pues parece que todos están a favor, igual que ha pasado en la Junta, ¿no? Entonces, el PSOE ha ido empequeñeciendo su apoyo a medida que le iba quitando plantas, ¿no? Primero, cuando Paulino Plata era el presidente de la autoridad portuaria, estaban totalmente a favor y eran los impulsores. Claro. Después, el portavoz municipal lo ha ido... En líneas generales, la gente se posiciona con vehemencia en contra de algo que va a salir. Yo no se me ocurre que vaya a haber una manifestación a favor de la Torre del Puerto. No creo que a la gente le guste tanto el proyecto, a la gente que le gusta no creo que le motive tanto, sino que se movilizan los que están en contra, ¿no? Igual que con las torres de Repsol. Es normal que hagan ruido los que están en contra. Yo tengo mis dudas sobre la consulta ciudadana. Me parece un procedimiento legítimo de participación de la población en tema que les concierne, pero creo que hemos votado unas opciones políticas con unos proyectos. Claro. Lo que pasa es que aquí la contestación ciudadana es muy grande, ¿no? Entonces, a mí, cuando salía el alcalde bajando por el Hospital Noble diciendo grande oposición ciudadana al metro, al tranvía, ¿no? Y yo decía, pero si hay 18, con todo el respeto, hay 18 vecinos. Aquí no son 18, aquí es que cada vez que se han pedido firmas, es que hay miles de personas en contra, ¿no? Yo creo que aquí no va a suceder, pero sería un acto de escucha de estas... no va a suceder porque ya ha pasado todo el trámite de alegaciones. Creo que ha habido una muy torpe gestión de este proyecto
en la ciudad, muy torpe, y creo que ahora en el Ministerio probablemente se paralice. En el Consejo de Ministros, que tiene que dar el último visto bueno. De transición. Si el PSOE no quiere directamente paralizarlo, pues ahora escenificará que lo para Podemos. Tan fácil como eso, seguramente. Bueno, que tan fácil que se ponga de acuerdo el PSOE y Podemos, tampoco lo veo que es tan fácil. Es un deporte polemizar en público. Está la cosa, como le toca a Margarita Robles, desde luego no va a ser tan fácil. No tiene tiempo para leer tweets. No, porque parece que Belarra dice lo contrario, esto es así. Claro, por eso te digo, ¿no? No sé, es complicado. En todo caso, insisto, en lo que humildemente, en mi opinión, pueda... algunos consideramos en esta ciudad y fuera de esta ciudad, que también tienen derecho a opinar, porque Andalucía es de todos los andaluces, ¿vale? Y Málaga, por lo tanto, también es un poco de todos los andaluces, y Andalucía es un poco de todos los españoles, y España es un poco de todos los europeos. Y consideramos, insisto, que no es una buena decisión. Bueno, vamos a escuchar al segundo de los columnistas de esta noche, con un texto que sin duda harán llegar a Susana Díaz porque le incumbe e interesa. Vamos a escuchar Otro más, dices. Otro más. A Curro Troya y su Arde Troya. El PSOE andaluz sigue enfermo. Tan enfermo que su principal cáncer está empeñado en querer demostrarle al mundo que es un cáncer sano. Hablo, como no puede ser de otra forma, de su lideresa, Susana, es decir, su enfermedad. El susanato vuelve a estar en cuestión después de que en el PSC Miquel Iceta diera un paso al lado para facilitar la llegada del ministro Illa, que allí parece actuar en calidad de salvador nominal para los próximos comicios catalanes, aunque no tenga la legitimidad de las bases que dan unas primarias. Esa estrategia pactada con Ferraz ha dado pie a nuevas especulaciones y la trianera se ha visto obligada a intentar cortarla rápidamente, a pesar de que la mayoría de las encuestas de los últimos meses la dibujan como una candidata achicharrada. Hay una diferencia relevante entre Díaz e Iceta. El catalán tiene sitio en el gobierno y la sevillana no, tras rechazar en su día la presidencia del Senado. Así que su enquistamiento es simple y llanamente personal, y vuelve a supurar. Ella avisa a Ferraz que se presentará a las primarias si alguien le disputa la Secretaría General y, por ende, la cabeza del cartel a las próximas elecciones autonómicas. Días atrás, la expresidenta de la Junta quiso reprobar al actual Ejecutivo con un tuit en el que señalaba el frío que pudieran pasar los alumnos en las aulas de los centros públicos, seguramente porque su corta memoria no le da para recordar que esos barracones prefabricados, verdaderas neveras en invierno o calderas en verano, fueron puestos por gobiernos socialistas. De modo que es fácil diagnosticar que su bosque personal no le deja ver lo que ella misma representa, el peor pasado de su partido en la región. El PSOE andaluz necesita abrirse en canal de nuevo con un debate abierto que pueda trasladar nuevas ideas y estrategias a la población. Solo así podrá emerger una candidatura que garantice nueva vida y que no tenga una derrota asegurada frente a Juanma Moreno. Aquí estamos, después de oír al punzante, Curro sí que punzante y bien informado Curro Troya, que nos hablaba de Susana y de esa batalla orgánica que se avecina, que se ve en lontananza en el PSOE andaluz. Va a haber primaria, Susana Díaz ya ha dicho que sí, ha entrado en ese marco mental de que tiene que enfrentarse a alguien. Y también el otro día Juan Espada, alcalde de Sevilla, aquí en 7TV Sevilla, decía que había que renovar el mensaje, que es lo que dicen algunos políticos cuando quieren que el que está se quite y quizá ponerse él, ¿no? Parece que Juan Espada es uno de los candidatos más nombrados para ser un posible secretario general del PSOE andaluz o candidato a la Junta de Andalucía en lugar de Susana Díaz. Pero también, Domi, ¿no?, más contundente todavía, Gómez de Celis, que es sanchista de PRO, uno de los vicepresidentes del Congreso, sanchista de primera hora, digamos, sí. Y opositor a Susana, también está en esa línea, invitando a que haga un Iceta, ¿no? Susana Díaz, que haga un... Y no es que se marque un baile, ¿no? A que dé un Icetazo. No, pero está muy bien lo que dice Laura, porque... porque... la pueden dejar ir a los programas a decir que ha sido idea de ella.
como Claro. ha pasado con Lo que con dice Laura Iceta. está muy bien, porque ha dicho Curro, Iceta da un paso al lado, sí, pero no bailando, es que no, es lo bailando, mismo, ¿eh? no. Es que no es lo mismo. Y no lo nombran ministro, el hombre esperando ahí en el Bueno, teléfono espérate. la Ha llamada. dicho que está dispuesto. Espérate, Hombre, Tiene espérate. el teléfono Exacto. cargado en la mesita Espérate, de noche. Espérate. Toda esa coreografía lleva su música. Eso sí, los INDEP convocan elecciones. Sí, a ver, Porque ahí ya se va a quedar. en Aquí el hay muchas ministerio. cosas. Lo que ha dicho Espada, Que no, tú, estoy... lo que ha dicho Espada, veremos a ver si acaba en oros o le pintan bastos, por seguir con la jugada de la baraja de su apellido. Eso, por un lado, y me dejo lo de las copas para celebrarlo o no. Por otro lado, lo de Gómez de Celi en Granada, que fue anteayer creo, me parece efectivamente, como tú has dicho, mucho más potente, más contundente. No solo Gómez de Celi es quien es en el Congreso y dentro del partido, es que Gómez de Celi y Susana se conocen desde siempre. Claro. Y ahí sí que hay baile, y no precisamente agarrado. Ahí hay odio de calidad. De calidad, de calidad. Tiene raíces. Claro. De calidad, sí. Un odio Sí, esto, anda por casa, no, Oye, no. hemos dicho antes de broma que íbamos a pasar el programa naranja tomate, pero estamos entrando en el salseo. No, además, bueno, esa salsa no se baila en un escenario, sino en un tatami, y la cosa es complicada, ¿no? En el cuadrilátero. Aquí va a haber mucha tela que cortar. Y curiosamente esa tela se va a cortar también en función de lo que empezábamos el programa hablando de la pandemia, de lo que la pandemia diga. Por un lado, es importante saber si ella o no va a poder presentarse en plazo y si va a haber elecciones en Cataluña en plazo, que seguro que no las va a haber el 14 de febrero, Un día precioso por para- mucho día para- de los enamorados que sea. Segundo, hay que ver si Juanma Moreno quiere intervenir en esto, porque si quisiera, puede intervenir adelantando las elecciones andaluzas. Y eso desestabilizaría los congresos del PSOE y las primarias. Y luego hay que ver si esas primarias van a tener ya suficientes adeptos, los Sicilias de turno por Jaén, los Espada de turno por Sevilla, o a saber si baja una Montero, o yo qué sé yo, si ya van a tener los suficientes adeptos en esas candidaturas, o si todavía van a seguir creyendo que no hay que huir del barco del Susanato. Parece claro que el PSOE quiere celebrar su congreso presencial, por eso lo lleva, el federal digo, por eso lo lleva a octubre o a final de año, más o menos, entonces Pero unos eso meses le da después juego a provincial. Juanma Moreno, por Claro, eso te digo, eso claro. le daría juego en ese proceso que podría dilatarse algún mes más, ya estarían en el último año de su mandato y ahí pueden pasar cosas. Yo creo que eso pertenece un poco a esa Yo ya veo estrategia demasiado, ¿no? Hilar, complicado, no ¿no? es descartable, pero si el pero... PSOE, Pero he dado juego, no he dado pero juego. ¿para qué se va a Bastante, complicar? ¿Para qué se va a bastante. complicar O sea, la vida? para cogerlo del en PP? Braga, para coger en Braga al PSOE sin candidato no, para cogerlo con Susana Díaz. ¡Claro! Luego piensan que Susana Díaz es notoriamente Pero- peor pero que otro la- que venga. Claro. Desde En el PP, principio desde el eso PP, es lo que claro. cree sin duda alguna Gómez de Celi o Bueno, eso Espadas. piensa Gómez, claro. O Sicilia, claro. Pero tú crees que claro. el PP, o sea, el PSOE está en un proceso de erosión ahora mismo, que yo creo que al PP le conviene esperar un poquito y dejar que termine Que se erosionen la solos. herida, que la herida supure todo lo que tenga. Además, el PSOE es el mejor peleándose en público. No, y esa Esas esa peleas conversión, internas que claro, son públicas, totalmente. nadie lo hace como el PSOE. Y esa conversión tierna de tanta gente que no, que ya te va diciendo que ve la luz, que hombre, que Susana tampoco es para tanto, que tenía que no, cuando eran antes grandes susanistas, enternecedor, En política cómo va derecho- cambiando, derecho a la cómo va evolución. cambiando. Es como la evolución de Darwin, ¿no? O sea, hay este espíritu de supervivencia, este instinto de supervivencia Exacto, que la gente, de adaptación. que la gente lo tiene. Yo realmente no voy tan lejos como Domi, ¿no? Lo que sí me gusta es lo que habéis contado del enfrentamiento de Gómez de Celi y Susana Díaz, porque a veces pues, el gran público no conoce estas intríngulis de la política, que al final son las que acaban determinando tanto las listas, ¿no? Lo que yo sí veo, y es público, es ese gusto de Pedro Sánchez por jugar, por estar en todos los tableros, y en todos los tableros querer hacer una jugada de última hora y que sea muy efectista, ¿no? Lo hemos visto con ella. Pedro Sánchez no deja pasar un charco sin meterse, no deja pasar un charco. Quitar un ministro de Sanidad en mitad de una pandemia, yo creo que no se le ocurre a nadie más, ¿no? Y ahora además quiere con mandar... el partido que más soberano va, quiero decir, el PSC, El PSC, que ha va sido más de siempre un partido autónomo. muy independiente y un candidato y súper consolidado Sánchez como solo ha tenido Iceta. que decir,
y ya está. Y todo el mundo, sí, era el candidato que queríamos, puede ¿no? salir mal, fíjate que la jugada era eficacísima. Ya le ha salido mal. Moralmente no, salido mal. pero como la política pasa de la moral, pero Lo era muy previsto eficaz. Lo previsto era que las elecciones catalanas estuvieran ya convocadas Eso es. y Eso que ella es. hubiera dimitido ya. Eso era lo previsto, pero Eso en el es. cada día que pasa... Si hubiera dimitido, sin- sí que habría sido para mí una pérdida de su reputación que él está forjando como ministro, porque antes era un desconocido bueno, a nivel general. Sí, y es el aval para presentarlo. Como se retrase mucho la elección. No, pero se justifica si él, todo, si Laura. él hubiera dimitido, Se justifica todo, pierde Laura. el- Que va, la hay ola relato que va a para subir. todo, hay relato para todo, si no se lo escribe el asesor. Ellos tienen un relato estupendo. Hay relato No, para todo. yo me refiero a que quizá la jugada de Pedro Sánchez era que las elecciones catalanas iban a ser el 14 de febrero, seguro, hombre, seguro, todavía, a día de hoy y que iba a dimitir ya en estos días, pero cada día que pasa sin saber si las elecciones van a ser o no, sin que Iceta sea ministro y ya cuestionado por su doble función, eso erosiona un poco la jugada que era en principio era muy buena. Sí. Bueno, yo no sé si era Era bueno, buena. pero yo quería decir Yo creo que que ella es un buen de la candidato misma- para Cataluña. Bueno, yo creo por- que ella es un político que al margen sensato de... y- Exactamente. Que al margen de... bueno, junto con la gestión de la pandemia tenemos que tener en cuenta el perfil tan diferente que supone con respecto a otros políticos. Es una persona, bueno, que tiene una capacidad de, creo yo, de forjar consensos, muy mesurado en sus opiniones, que no sube el tono, que nunca ha querido un protagonismo, y a mí eso me parece que en Cataluña viene fenomenal. Pero yo quería aludir a Felipe Sicilia, que no sé si le conoce la gente, porque Felipe Sicilia es el candidato que quieren tirar con un paracaídas para Andalucía. Lo que pasa es que es andaluz, es andaluz, ¿eh? Que no es paracaidista sensu estricto, es andaluz. Diputado, ex policía. Pero Diputado y ex es policía. la misma idea de Pedro Sánchez de poner a todas las personas de su confianza, que claro, es normal que un líder se quiera rodear de gente que quiere, pero ¿hasta qué punto el socialismo andaluz ha estado detrás o estaría detrás de la candidatura de Felipe Sicilia cuando va a venir de Madrid para acá, ¿no? El PSOE tiene que jugársela, creo yo, entre la línea, como se dice, el pasteleo sevillano, que me ha encantado la expresión, candidatos surgidos en Sevilla que sí tienen un movimiento de base, ojalá fueran en otro sitio, pero es que se llama pasteleo sevillano porque a día de hoy los que se manejan son Espada y otra serie de candidatos, el alcalde de Sevilla, todos surgidos en la capital. Entonces, yo creo que ellos concitan mucho más la opinión de las bases o el respaldo de las bases, incluida Susana Díaz, que esos candidatos que pueden aterrizar, y yo no descarto a la ministra Montero tampoco. Sí, no es nada, No la descarto. no es nada descartable. O alguna jugada de Pedro Sánchez que precipite Pero todo. me parece que esa sería la jugada. Claro, Montero. totalmente. Pero Montero se viene aquí, es que no sé yo hasta qué punto Montero abandona un gobierno para pasar a la oposición. No es que no vaya a ganar, pero... No querría. Hay quien apela a la tradición del PSOE andaluz de que se quitan y se ponen a los candidatos así, siempre, ¿no? Que eso hicieron con Escuredo, con Borbolla, con Chávez. Yo creo que Montero hará lo que diga Pedro Sánchez, como hacen todos. Sí, Eso es así y es lo que hay. Ha Bueno, cogido el mando del partido de una manera férrea. Es que, pero no, la política es así porque tiene el poder, porque ha ido consiguiendo el poder, porque lo correoso de su personalidad ha ido manteniéndola permanentemente a flote en luchas que tenía perdidas de antemano, y hasta el final, verdadero se ha superviviente de la mantenido política. ahí arriba, y desde el poder se pueden hacer las cosas. Y tienes demasiada gente alrededor que te ve más guapo de lo que eres, al margen de que el hombre sea guapo. Ya está. Bueno, Y pues que le parece que andas bien, aunque tú no andes bien. Pero es un killer. Claro, o sea, ha logrado, absoluto, vamos, totalmente. absoluto. Pero cómo ha En lo revertido, porque político, claro. a mí lo que me Absoluto. encanta, yo explico estas cosas en clase, cómo funciona la democracia interna en los partidos, por lo menos lo que se puede saber y lo que se puede explicar. El PSOE es el partido en el que las primarias siempre son emocionantes, porque en Podemos sabemos que va a ganar Pablo Iglesias, y en el PP, bueno, esta última tuvo su intríngulis, pero antes era todo dactilar, ¿no? Con el dedo. Y el PSOE generalmente... Es que no había. Bueno, sí había una petición de las bases, de Bueno, avales, no o sea, había. totalmente dirigida, o Fraga decía, mi sucesor es Aznar, ¿no? Entonces el PSOE era donde teníamos la salsa, y el PSOE siempre ha ganado, casi siempre ha ganado el candidato no esperado, como fue Pedro Sánchez, y él, que llegó movido por las bases, o promovido, respaldado por las bases, ha conseguido sentarse bien en la butaca ¿Y qué me dices del Congreso del PP? Por favor, las primarias del PP fueron PP. también tremendas. Sí, pero yo ¿Quién estaba iba a hablando esperar de- que iba a ganar Pablo Casado? Pero es que no Esto te ya ubícate. estamos hablando del Pero, PSOE, que yo si creo que Pablo aquí... Casado era un contertulio de La Sexta, pero vamos a ver. Pero es que queda un Y minuto. Pablo Montesino también. Bueno, ya esto... Pero el Pablo otro día Montesino titulaba... no se presentó. No se presentó. El otro día, no, quiero decir que era un contertulio Pero que yo no es saltó. que- Pero no se quitar- presentó a presidente del ¿Pero qué No le queréis? ¿Que quiero nos fiche quitar un valor, partido aquí sí. por contertulios o algo? Hombre,
El otro día decía El País, mercado de fichaje en Cataluña. Me pareció súper acertado el título, porque hay un movimiento del periodismo a la política, de la tele a la política y de partido a partido, Lorena Roldán, etcétera. Más gente, ¿no? Deben de ver a Salvador Illa de verdad muy potente en la candidatura, al menos si no se desinfla, si esto se retrasa, porque se quiere juntar. Le ha hecho una propuesta Junts sí a Esquerra. Es muy gordo. Están ahí, claro. ¿Cómo lo verán? Pues por eso ¿Cómo lo verán? Claro, no les conviene el retraso de las elecciones. Tendemos a percibir las peleas del independentismo como que baja su apoyo electoral, y no es así. No. Ellos se fragmentan, pero los que son independentistas es muy difícil que el número... Ha bajado un poco, está en el 43, antes estaba en 45. Sí perjudica, como le perjudica a otros partidos, ¿no? La fragmentación del voto, ¿no? Sí, pero quiero decir que ellos son más fáciles de que hagan pactos porque les une una idea, la independencia. Por ¿no? encima del eje transversal según ideológico. bascule el resto del otro. Cuidaos mucho. Quiero por que hagáis favor. un apunte final, aunque Cuidaos estamos fuera mucho. de tiempo, sobre el proceso de fusión de Unicaja, que es muy interesante, muy importante para Málaga, con Liberbank. Están estos días en negociaciones, habían pasado los primeros trámites y puede surgir una gran entidad, ¿no? con sede en Málaga, ¿no, Domit? ¿Cómo ves? Bueno, que se reposen las aguas dentro, ¿no? Porque todos estos procesos efectivamente llevan enfrentamientos personales y ciertas... las cajas de ahorro ya no existen, para bien y para mal, desde la macroeconomía para bien, desde la incidencia que tenían en el territorio donde estaban asentadas para mal, y Unicaja, como uno de los referentes financieros más importantes de Andalucía, si no el más, se quedaba desubicado, sobre todo en Andalucía, que representa Málaga, ¿no? Este lado. Tenía que hacer algo. Liberbank no es ningún gran banco, pero obviamente no es la fusión de la Caixa, pero es una de las fusiones que probablemente desde el punto de vista económico eran factibles, y ojalá sea solo el principio. Laura, un apunte. Que haga crecer a una entidad malagueña, con raíces malagueñas, que sea bueno para la economía malagueña, y luego ya pensaremos, bueno, que piensen en las sucursales, en los trabajadores, por supuesto, que a ver estas fusiones que nunca acaben perjudicando los servicios que se prestan a la ciudadanía y los puestos de trabajo. Sí, que se siga atendiendo un poco a la gente, que los bancos están un poco ahora con la digitalización. Están en ese plan que, bueno, que en algunas oficinas parece que les causa un problema si entra, y que los trabajadores no sufran mucho. Bueno, gracias, compañeros. Gracias a ti y a tus espectadores. Que son muchos y cualificados. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar aquí en 7TV, en las luces de la ciudad. Cuídense, buenas noches.